¿Sabías que Concha Piquer inventó un género propio antes de los 35 años? ¿Sabías que las coplas no eran canciones sueltas, sino parte de un espectáculo musical al estilo Broadway? Y lo más importante, ¿son las coplas canciones del franquismo? Ponte cómodo, que el musicólogo te lo cuenta. Cuando pensamos en Concha Piquer y pensamos en canciones como Ojos Verdes o Tatuaje, es un poco difícil imaginar que esta mujer en realidad lo que estaba haciendo era inventar y revolucionar un género entero que ella misma había traído desde los Estados Unidos. Como ella dijo en una entrevista, con mi parrala yo inventé una forma propia de decir la canción española. Pero antes de explicar de dónde viene todo esto, conviene hacer un pequeño repaso acerca de la vida de Concha Piquer. Concha Piquer nació en un barrio humilde de Valencia, hija de un albañil y de una ama de casa que hacía las veces de modista, y además su padre murió muy joven, lo cual agravó la situación económica de la familia. Además, de forma anecdótica te diré que Concha Piquer no hablaba castellano en su juventud, sino solamente el valenciano, el idioma propio de su región. En cualquier caso, desde niña, Concha Piquer ya mostraba un talento inusitado por la música y era frecuente verla en tablaos, etcétera, haciendo actuaciones, hasta que a los 15 años la vio el maestro Penella. Penella habló con su madre y se llevó a las dos, a la hija y a la madre, a Nueva York, donde Concha Piquer debutó y también se quedó embarazada del maestro Penella, que era 26 años mayor que ella. Pero bueno, esto de los embarazos por tus protectores era muy típico. Un día haré un vídeo sobre esto, no se preocupen. Total, que llegan la hija, la madre y el Espíritu Santo a Nueva York y se ponen a debutar en Broadway. Concha Piquer en ese momento tenía papeles muy secundarios. Sin embargo, hubo un momento en que un empresario neoyorquino la escuchó cantar entre bastidores y quedó prendado con su voz. Le pidió al maestro Penella que compusiera un número específicamente para ella y de ahí nació El Florero. El pregón del Niño de las Flores se hizo tan popular que Conchita Piquer volvió a subir a los escenarios una y otra vez, y con ese golpe de suerte comenzó su verdadera fama en las tablas de Nueva York. La etapa neoyorquina de Concha Piquer resulta imprescindible para entender lo que ella luego hizo en España. Durante estos años, aparte de algunas fotos con poquita ropa, Concha Piquer se dedicó a absorber todas las técnicas teatrales escénicas que estaban triunfando en los Estados Unidos. Es decir, que ella bebió mucho del musical de Broadway. En los años 20, Concha Piquer regresa a España y debuta en el Teatro Romea de Madrid, donde empieza a labrarse una cierta reputación y conoce a personalidades tan importantes como Manuel Quiroga, el compositor, o Rafael de León, el poeta. Y, por supuesto, el que sería el amor de su vida, el torero Antonio Márquez. Nena, tú espérate que con lo del Márquez se vienen líos sentimentales, ahora te lo cuento. Total, que durante los años 30, básicamente Conchita Piquer se dedicó a ir por toda España dando espectáculos de canciones especialmente heredadas de la Argentinita. Hasta que llega 1936 y España se desgarra. En 1936 empieza el golpe de Estado que se convertiría en una guerra civil de 3 años en España y que se saldaría con la institucionalización del franquismo como nuevo sistema político. Afortunadamente para Concha Piquer, ella se encontraba en Sevilla al inicio de la guerra. Sevilla cayó casi inmediatamente en manos del bando sublevado y en consecuencia no se detuvo la actividad cultural y artística de la ciudad, algo que se ocurrió en otros lugares como en Madrid o Barcelona, que tuvieron que adaptarse al contexto de la guerra. Por su parte, Concha Piquer pudo seguir dando espectáculos no solo en Sevilla, sino en otras zonas que iban cayendo bajo el nuevo orden sublevado. Total, que termina la guerra civil y en 1940 aparece Concha Piquer en Madrid, en el Teatro Calderón, con su gran compañía de arte folclórico andaluz escenificado. Nena, qué nombre tan comercial. En esta obra ya teníamos al poeta Rafael de León y al músico Manuel Quiroga. Oye, yo te tengo que hacer un vídeo a ti de Manuel Quiroga, de ese hombre, pero para eso necesito que me dejes tu like, tu me gusta, tu suscripción y un corazonchis en los comentarios. Venga, déjamelo y te hago un vídeo de Quiroga. Pero faltaba un elemento clave, el comediógrafo Antonio Quintero. Total, que Antonio Quintero se juntó al grupo y empezaron a estrenar espectáculos folclóricos como si no hubieran mañana, empezando por el Ropa Tendida y por el Retablo Español, de donde saldrían coplas
tan conocidas como Ojos Verdes, A la lima y al limón, La Parrala, El romance de la otra. El romance de la otra tiene una historia especialmente interesante, y es que, como hemos dicho, Concha Piquer conoció a su gran amor Antonio Márquez, pero este estaba casado con una cubana y la iglesia se negaba a darle el divorcio, así que ella siempre tuvo que vivir siendo la otra. Lo cual inspiró la canción El romance de la otra. Ya nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. La historia entre Concha Piquer y Antonio Márquez siempre fue un amor a voces, pero llevado en silencio. Y total que con estas obras empiezan los llamados espectáculos folclóricos. Ay no, que esto es de México, nena. ¿Y qué eran los espectáculos folclóricos? Pues muy fácil. Todas las técnicas que Concha Piquer había heredado del musical de Broadway las trajo a España, les puso una guitarra, les puso unos cuantos tenderetes de gitano y lo convirtió en un musical de Broadway al estilo de España. Y triunfó y lo petó en la España de los años 40 y de los 50. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer. El género de hecho se hizo tan famoso que poco tiempo después ya empezó a sobreexplotarse un poco. Aparecen continuas noticias en los periódicos de la época acerca de pues aquí tenemos otro espectáculo más. Era visto con un poco de recelo por ciertos sectores de la sociedad porque era todo como todo hipío, todos quejidos, todo guitarras para arriba y para abajo. Y a veces con una calidad estética cuestionable. Sin embargo, sí que es cierto que cada vez que Concha Piquer, por ejemplo, aparecía en los escenarios, u otra de las grandes como puedan ser Juanita Reina o Lola Flores, el público se volvía loco. Era el equivalente, insisto, al musical actual, pero con esencia española. Y en él se interpretaban las famosísimas coplas, que eran las canciones estrellas que normalmente cantaban las propias protagonistas, Concha Piquer, Juanita Reina, Lola Flores. Total que llega el año 1945 y por algún motivo Concha Piquer mete todas las cosas en su baúl y se va a Argentina con su trupe, incluyendo a Antonio Márquez, y parece ser que allí casualmente nace su hija Conchita Piquer. Pues parece que el viaje tiene algo que ver con el hecho de que acababa de tener una hija legítima con un torero casado con una cubana. Total, que como Concha Piquer era amiga de Eva Perón, ni más ni menos, se fue para Argentina y estuvo una temporada por allí dando saltos. A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. Total, que en 1947 Concha Piquer vuelve a España y empieza a estrenar un montonazo de espectáculos folclóricos más, incluyendo El puñal y la rosa. Cría cuervos por tu antojo, pa' que te saquen los ojos y ciega. La única colaboración que hizo con el grupo enemigo de Quintero, León y Quiroga, que eran Ochaíta, Valerio y Solano. ¡El este mola más! ¡El oeste mola más! ¡El oeste mola más! Estrena su nuevo espectáculo Tonadilla, empieza a firmar contratos con discográficas, empieza a grabar películas. Toda esta actividad artística en España la acompañó con frecuentes giras internacionales, especialmente por América Latina, donde Concha Piquer tenía una enorme reputación. Y de ahí viene la famosa expresión viajas más que el baúl de la Piquer, porque esta señora estaba todo el día dando vueltas por el mundo. Pero llegó el año 1957 y Concha Piquer estrenó el que sería su último espectáculo. Ese año, Quintero, León y Quiroga producirían el Puente de Coplas, que incluye números tan conocidos como el famoso Y sin embargo te quiero, un número que en realidad había sido escrito para Juanita Reina, algo que al parecer a Piquer le sentó como una patada en los hocicos. Y por supuesto el famosísimo número Mañana sale. ¿A quién le vendo la suerte? Mañana sale y está premiado. Mis ojos tienen que ver. Es que nena, qué bonitas son las coplas. Yo no sé a la gente cómo no les gusta, a mí estas cosas me encantan, de verdad. Yo seré muy antigua, pero es que esto es musicote, ¿eh? No me digan que no. Total, que el día 13 de enero de 1958, doña Concha Piquer se encontraba en Isla Cristina, provincia de Huelva, España, dando un concierto de su famoso Puente de Coplas. Y justo cuando estaba cantando su canción preferida, que era el Mañana sale, se le quebró la voz.
Era la primera vez en su trayectoria profesional que a Conchita Piquer se le quebraba la voz en un concierto. Y sería la última. Esa noche, Concha Piquer se puso delante del público y dijo: hoy han escuchado cantar por última vez a Conchita Piquer. Y así fue. Concha Piquer se retiró oficialmente de los escenarios ese año 1958 y sin embargo todavía grabaría alguna de sus canciones más importantes como Cinco farolas. Se apagaron las cinco farolas, pa' que nadie me vea. Ya que tenía un contrato con la discográfica Columbia hasta 1963. No obstante, durante el resto de su vida solamente apareció 3 veces más en los escenarios y fueron para representaciones de Navidad, la inauguración de una calle con su nombre, cosas como muy concretas, pero nunca volvió a cantar oficialmente en las tablas. Así que nada, se limitó a llevar una vida tranquila hasta su fallecimiento en el año 1990. Ese año se apagó definitivamente una de las luces que había iluminado la España de la posguerra. A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. Y hablando de posguerra, queda la pregunta más importante de todas. ¿La copla era una canción del franquismo? No, mi ciela, lo siento muchísimo, pero no. Yo por ahí no paso. Las coplas ya habían nacido antes de la Guerra Civil. Lo que pasa es que en ese momento compartían escenario con un montonazo de géneros que estaban mucho más de moda, como pudiera ser el cuplé psicalíptico, la revista picantona, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que llegó el franquismo y se quitó de en medio todos esos géneros que eran considerados picantes, inmorales, etc. ¿Y qué es lo que quedó? Pues una canción sentimental, triste, nostálgica, melancólica, pero también alegres, que eran las coplas. ¿Y qué ocurrió? Que en un momento en que la gente estaba desesperada por tener algo que ver y algo que hacer, las coplas se convirtieron en el género que llenaron no solamente las salas de teatro, sino también los cines, las radios, etc. Y por eso la copla se convirtió en un referente musical en su momento. Y era una canción moderna, era considerado lo moderno en la época. Por eso mucha gente dice que las coplas eran la música del franquismo, cuando en realidad no lo era. Era simplemente el estilo musical que floreció durante el franquismo. Y sin embargo, una de las comunidades que más se ha apoderado de la copla es la comunidad gay. Aquí te dejo un vídeo sobre los gays y la estética camp. Y haré uno sobre los gays y las coplas. Así que la respuesta es no, mi ciela, las coplas no eran canciones del franquismo. Eran canciones que se popularizaron durante el franquismo por una serie de circunstancias históricas concretas. Así que, en conclusión, podemos decir que Concha Piquer no se limitó a grabar unas cuantas canciones o hacer unos espectáculos. Lo que hizo fue traer desde Broadway, ni más ni menos, un modelo de espectáculo y adaptarlo a la sensibilidad del gusto español. Cogió el glamour de Broadway, lo mezcló con una guitarra, unos tenderetes, unos gitanos y ya está, lo puso muy bonito. Y se inventó un género nuevo, el espectáculo folclórico, de las cosas más populares de los años 40. Y en lugar de donde nacieron la mayoría de las coplas que hoy cantamos. ¿Y tú qué? ¿Conocías a Conchita Piquer? ¿Habías escuchado alguna vez hablar de los espectáculos folclóricos? Déjamelo en los comentarios, no olvides seguirme, darle un like, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un besito. Bye, 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 bye.